mi novio me dejó por darle prioridad a mi mejor amigo. Me llamo Yamile, tengo 28 años, y podría decir que mi vida, hasta cierto punto, ha sido como una especie de rompecabezas que he armado pieza por pieza, sin prisas pero con mucho cuidado. Vivo en un barrio tranquilo de Buenos Aires, en un departamento modesto pero lleno de pequeños detalles que lo hacen sentir mío, plantas en todas las ventanas, un par de estanterías llenas de libros de distintos géneros, y una mesa de madera vieja que heredé de mi abuela, en la que trabajo y como todos los días. Trabajo como diseñadora gráfica freelance, lo que me da libertad para manejar mis tiempos, pero también me obliga a ser muy disciplinada. Mis días suelen comenzar temprano, me preparo un café fuerte, abro las cortinas para dejar entrar la luz de la mañana y reviso la lista de pendientes. El trabajo remoto me permite vestir con ropa cómoda, pero siempre me arreglo un poco, como si fuera a salir. No es por vanidad, sino porque me ayuda a sentirme despierta y lista para enfrentar el día. Soy una persona tranquila, introvertida para algunos, pero creo que simplemente selectiva con las personas a las que dejo entrar en mi vida. Nunca he sido de grandes grupos de amigos ni de fiestas hasta el amanecer. Prefiero los encuentros pequeños, las conversaciones profundas, los momentos donde se comparten más que palabras. Tal vez por eso mis relaciones, tanto de amistad como de pareja, han sido siempre muy cercanas e intensas, aunque a veces, esa misma intensidad me ha pasado factura. En mi familia, siempre fui la que escucha, la que guarda secretos, la que da consejos. Creo que por eso, desde joven, he sido muy leal. Me cuesta soltar a las personas, incluso cuando sé que me están lastimando. No me enorgullece, pero tampoco puedo fingir que soy alguien que sabe cortar lazos fácilmente. Entre esas pocas personas que considero parte esencial de mi vida, hubo una que estuvo presente desde mis 15 años, Sebas. Mi mejor amigo. Con él aprendí lo que significaba la complicidad absoluta, el sentirse entendido sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. Y aunque la vida nos distanció con el tiempo, en mi corazón siempre tuvo un lugar que nadie más ocupó, o al menos, eso pensaba. Sebastián, o Sebas, como siempre le llamé, apareció en mi vida de forma tan natural que parece que hubiera estado allí desde siempre. Teníamos la misma edad y coincidimos en el colegio, aunque al principio apenas cruzábamos palabras. El verdadero punto de unión fue una tarde de otoño, cuando nos emparejaron para un proyecto de arte. Él tenía un talento natural para el dibujo y una manera de observar el mundo que me intrigaba. Recuerdo que mientras yo intentaba seguir las instrucciones del profesor al pie de la letra, Sebas me decía cosas como: si siempre pintas dentro de las líneas, nunca vas a descubrir qué hay afuera. Era un chico con un sentido del humor un poco irónico, pero siempre genuino. Se reía fuerte, como si no le importara quién escuchara, y al mismo tiempo, tenía esa habilidad para ponerse serio cuando algo realmente importaba. En esos años, nos convertimos en inseparables. Nos esperábamos a la salida del colegio, compartíamos meriendas improvisadas en la plaza, hablábamos de todo, desde nuestros problemas familiares hasta los sueños que queríamos cumplir. Sebas conocía mis miedos más profundos y yo los suyos. Él sabía cuando algo me preocupaba, incluso antes de que yo lo dijera. Cuando terminamos el colegio, la vida comenzó a exigirnos otros ritmos. Yo entré a la universidad y él consiguió un trabajo que le absorbía mucho tiempo. Al principio, seguíamos hablando a diario por mensajes y viéndonos los fines de semana. Pero poco a poco, las salidas se hicieron más esporádicas. Él empezó a juntarse con otros grupos, y yo también comencé a tener mi propio círculo en la facultad. El contacto nunca desapareció del todo, pero dejó de ser constante. Pasamos de contarnos cada detalle de nuestras vidas a enterarnos de cosas importantes semanas después. Yo trataba de no sentirlo como un abandono, pero había días en los que me dolía pensar que esa amistad que había sido tan sólida ahora estaba llena de silencios. Aún así, cada vez que nos reencontrábamos, la conexión seguía ahí, intacta. Bastaba con una charla para sentir que no había pasado el tiempo. Sin embargo, algo dentro de mí intuía que ya no éramos los mismos. Lo que no sabía era que, años más tarde, Sebas regresaría a mi vida de una forma que lo cambiaría todo, y que pondría en riesgo no solo nuestra amistad, sino también mi relación más importante. Conocí a Fabiano un día que, irónicamente, ni siquiera tenía ganas de salir de casa. Era un sábado a finales de primavera,
de esos en los que la ciudad huele a flores mezcladas con asfalto caliente. Una amiga de la facultad me había insistido durante semanas para que la acompañara a una pequeña feria de libros usados que organizaban en un parque. Yo estaba tentada a quedarme en mi departamento trabajando, pero finalmente acepté, más que nada para despejar la mente. Recuerdo que estaba revisando una mesa llena de ejemplares desgastados cuando lo escuché detrás de mí. Que ese libro es muy bueno, pero al final, dijo, con una voz grave y un acento que no pude identificar al principio, te deja con la sensación de que te robaron algo. Me giré y me encontré con un chico alto, de piel morena y sonrisa fácil. Tenía el cabello un poco largo, despeinado de forma intencional, y unos ojos color miel que parecían estudiar cada gesto que hacía. Llevaba una camiseta blanca y unos jeans viejos. Pero en él se veía como si no necesitaran nada más para destacar. Me reí y le pregunté si él era el vendedor. Y negó con un gesto. Muy divertido. Me explicó que simplemente era un aficionado a los libros que disfrutaba dar advertencias a posibles lectores. Terminamos conversando sobre literatura, cine y música, y lo curioso es que no se sintió como una charla con un desconocido, sino como con alguien a quien llevaba tiempo conociendo. Mi amiga apareció a los pocos minutos, y antes de irnos, Fabiano me pidió el número. No lo hizo con inseguridad ni arrogancia, simplemente con esa confianza tranquila que hace difícil decir que no. Me escribió esa misma noche para invitarme a tomar un café la semana siguiente. A partir de ahí, los encuentros se volvieron frecuentes. Fabiano tenía esa mezcla de madurez y espontaneidad que me atraía. Podía hablar de política con argumentos sólidos y, en la misma conversación, hacer una broma tonta que me arrancara una carcajada. Me hacía sentir escuchada, importante, como si cada palabra mía le interesara de verdad. Con el tiempo, descubrí que trabajaba como fotógrafo freelance. Tenía un estilo de vida parecido al mío, con horarios flexibles y trabajos por encargo. Eso nos permitía improvisar planes, escapadas de un día a pueblos cercanos, paseos por barrios que ninguno conocía, tardes enteras cocinando algo que encontrábamos en internet. Era fácil estar con él. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa facilidad sería también lo que haría más difícil lo que vendría después. Con Fabiano todo parecía fluir de manera natural. No había silencios incómodos ni necesidad de impresionar constantemente. Desde el principio, sentí que podía mostrarme tal cual era, con mis manías, mis inseguridades, mis días buenos y malos. A las pocas semanas de conocernos, empezamos a tener rutinas que, sin planearlo, nos acercaron mucho. Los miércoles por la noche eran de películas en mi casa. Él llegaba con una botella de vino y algo dulce. Yo preparaba palomitas y nos turnábamos para elegir la película. Los domingos, en cambio, eran para desayunar fuera. Buscábamos cafeterías nuevas, y él siempre pedía un café doble mientras yo pedía té, lo que inevitablemente le hacía burlarse. Un día te voy a convertir al café, vas a ver. Con el tiempo, conocí su círculo cercano. Sus amigos eran relajados, de esos que podían pasar horas charlando sin mirar el teléfono. Con ellos sentía algo que hacía tiempo no sentía, pertenencia. Aunque me costaba integrarme a grupos nuevos, con Fabiano era más fácil porque él se encargaba de incluirme en cada conversación, en cada broma. En cuanto a nuestras diferencias, lejos de separarnos, parecían complementarnos. Yo era más estructurada y planificadora, él, más improvisado y abierto a cambios. Si yo quería hacer listas y planes, él me recordaba que también estaba bien dejar que las cosas simplemente sucedieran. Pero lo más importante era cómo él me hacía sentir segura. No hablo solo de seguridad física, sino de esa sensación de que no tenía que medir mis palabras o mis gestos por miedo a ser juzgada. Fabiano era atento, sabía escuchar, y aunque no siempre coincidíamos en todo, discutíamos con respeto. En esos primeros meses, sentía que había encontrado a alguien que no solo me entendía, sino que me impulsaba a ser una mejor versión de mí misma. Y en mi mente, la relación solo podía crecer y fortalecerse. No había señales de lo que vendría después, ningún indicio de que algún día tendría que cuestionar si Fabiano y yo realmente estábamos en el mismo camino. Lo que nunca imaginé era que esa seguridad que él me daba sería puesta a prueba por una persona de mi pasado, alguien que siempre pensé que ocuparía un lugar distinto en mi vida, Sebas. Con Fabiano, los meses pasaban casi sin darme cuenta.
Lo que comenzó como citas esporádicas, paseos improvisados y desayunos de domingo, se transformó en una relación estable que, sin que lo planeáramos con exactitud, empezó a pedir más espacio, más tiempo, más nosotros. A los 6 meses. Ya prácticamente vivíamos juntos, aunque oficialmente cada uno tuviera su lugar. Su cepillo de dientes ya estaba en mi baño, su chaqueta favorita siempre colgaba en el respaldo de mi silla, y en su refrigerador había más envases con comida que yo le había preparado que cosas compradas por él. Yo pasaba tantas noches en su departamento que conocía de memoria el sonido de sus cañerías y la forma en que la luz de la mañana entraba por su ventana. Un día, mientras doblaba ropa en su cama, Fabiano se sentó a mi lado y dijo: ¿Sabes? Ya no tiene sentido seguir yendo y viniendo. Podríamos buscar un lugar juntos. Me quedé mirándolo, sorprendida. No era que no lo hubiera pensado, pero escuchar la propuesta en su voz, con esa seguridad, me revolvió el estómago de emoción. Me tomó de la mano y agregó: Y creo que estamos listos. Me encanta llegar a casa y encontrarte, y odio cuando no estás. Buscamos apartamento durante semanas, recorriendo barrios que nos gustaban. Queríamos algo que tuviera suficiente luz, un espacio para que él pudiera editar fotos tranquilo y un rincón donde yo pudiera trabajar sin interrupciones. Finalmente encontramos uno en un edificio antiguo, con techos altos, paredes blancas y un pequeño balcón que daba a una calle arbolada. Era perfecto, no por la ubicación ni por la distribución, sino porque los dos lo elegimos juntos. La mudanza fue un caos encantador, cajas por todas partes, muebles improvisados, noches durmiendo en colchones en el suelo mientras decidíamos dónde iría cada cosa. Hubo discusiones sobre si poner el sofá cerca de la ventana o frente a la tele, sobre qué cuadros colgar y cuáles guardar. Pero al final, todo se sentía como una construcción conjunta, una vida que íbamos armando pieza a pieza. Durante esos primeros meses en el nuevo hogar, mi relación con Fabiano alcanzó un nivel de intimidad que nunca había experimentado. Cocinábamos juntos, trabajábamos en silencio uno al lado del otro, nos despertábamos con el mismo sol entrando por las cortinas. Era un amor tranquilo, constante, y yo juraba que ese sería mi lugar por mucho tiempo. No tenía forma de saber que, muy pronto, ese equilibrio se vería alterado por una persona a la que, años atrás, le habría abierto la puerta sin pensarlo 2 veces: Sebas. Sebas había sido mi mejor amigo durante la adolescencia. Éramos inseparables, compartíamos secretos, sueños y hasta planes descabellados de mudarnos juntos a otro país. Pero con el tiempo, la vida nos fue llevando por caminos distintos. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes más espaciados, hasta que un día nos dimos cuenta de que habían pasado años sin vernos. Yo lo recordaba como alguien alegre, con una risa contagiosa y una facilidad impresionante para hacer amigos. Siempre tenía la palabra justa para animarme, y aunque en su momento muchas personas insinuaban que entre nosotros había algo más, la verdad es que nuestra relación nunca pasó de lo fraternal. El reencuentro fue completamente casual. Una tarde, Fabiano y yo estábamos en una cafetería del centro. Él editaba fotos en su laptop y yo revisaba unos documentos. De repente, escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Yamile? No puede ser. Me giré y ahí estaba Sebas, con una sonrisa que traía de vuelta toda una época de mi vida. Había cambiado, claro, su cabello estaba un poco más corto, vestía con un estilo más serio, y su voz tenía un matiz más grave. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Nos abrazamos con fuerza, y Fabiano se quedó observando, curioso. Les presenté y enseguida noté que Sebas tenía esa habilidad intacta de caerle bien a cualquiera. En pocos minutos, ya estaban hablando como si se conocieran de antes. Quedamos en ponernos al día pronto. Y así fue, empezamos a vernos con más frecuencia. Al principio eran salidas ocasionales, pero poco a poco, Sebas comenzó a integrarse a nuestras rutinas. Venía al departamento a cenar, nos acompañaba a paseos los fines de semana, incluso se quedaba hasta tarde charlando en el balcón mientras Fabiano y yo preparábamos café. Yo estaba feliz de recuperarlo, de sentir que una parte de mi vida que creía perdida volvía a encajar. Lo que no percibí en ese momento fue cómo la conexión entre Fabiano y Sebas empezaba a tomar un matiz diferente, algo que iba más allá de mi amistad con él.
Fabiano parecía disfrutar cada vez más de su compañía. Se enviaban mensajes, hacían planes sin mí, y yo, ingenua, lo interpretaba como una bonita amistad que no podía más que alegrarme. Después de todo, ¿qué podía salir mal si las dos personas más importantes para mí se llevaban bien? Pronto descubriría que la respuesta a esa pregunta sería, todo. Los días comenzaron a sentirse como una rutina extraña donde yo era la espectadora, no la protagonista, de mi propia relación. Fabiano y Sebas parecían vivir en una burbuja que yo no podía atravesar. Al principio eran solo encuentros esporádicos, pero poco a poco empezaron a multiplicarse. Un café rápido después del trabajo, luego un almuerzo, y después, escapadas de fin de semana para despejarse un rato. Yo trataba de no decir nada, pero me resultaba imposible no notar los mensajes que intercambiaban hasta de madrugada, las risas cuando Sebas lo llamaba y él contestaba con un entusiasmo que hacía mucho no tenía conmigo. Recuerdo un viernes por la noche, yo me había arreglado para que saliéramos a cenar, pero mientras me maquillaba, Fabiano recibió un mensaje de Sebas. Su expresión cambió de inmediato y me soltó. Amor, Sebas me dijo que está armando una partida de fútbol con los chicos, ¿te importa si voy? Me quedé mirándolo a través del espejo, sintiendo cómo se me apagaba la ilusión. Pensé que íbamos a cenar. ¿Podemos hacerlo mañana, sí? No es nada grave. Me besó en la frente y salió, dejándome con el vestido y el maquillaje intactos. Con el tiempo, las excusas se volvieron tan comunes que dejé de hacer planes. No valía la pena. Siempre surgía algo más urgente que hacer con Sebas. Incluso me enteraba por terceros de actividades que organizaban, conciertos, asados, viajes cortos. Me dolía más la exclusión que cualquier otra cosa, porque él ni siquiera se molestaba en invitarme por si quería ir. Lo peor era cuando estábamos juntos y Sebas lo llamaba. Fabiano podía estar abrazándome, pero al ver su nombre en la pantalla se apartaba como si la prioridad de su vida entrara en línea. Se reía, se entusiasmaba, organizaba más planes, y yo ahí, con una sonrisa fingida y un nudo creciendo en la garganta. Empecé a sentir celos de una manera que no había experimentado antes. No eran celos románticos de Sebas, porque sabía que entre ellos no había nada así, pero sí celos de su tiempo, de su atención, de su energía, de ese cariño y entusiasmo que antes era mío. Una noche, mientras él me contaba riendo cómo Sebas había improvisado un asado en su casa y que habían terminado viendo películas hasta las 3 de la mañana, yo apenas lo escuchaba. Sentía que estaba hablando de otra relación, una donde yo era la tercera en discordia. Y sin darme cuenta, la rabia empezó a acumularse, día tras día, en silencio. La noche que exploté no fue planeada. Fue como un vaso que se llena gota a gota hasta que rebalsa sin que te des cuenta. Era sábado por la tarde. Fabiano y yo habíamos quedado en pasar un día juntos, sin interrupciones. Lo planeamos toda la semana, almorzar, caminar por el malecón, tal vez ver una película. Yo me levanté temprano, preparé su postre favorito y me aseguré de que todo estuviera listo. A las 11:30 de la mañana, su teléfono sonó. Vi el nombre en la pantalla, Sebas. Fabiano contestó con esa voz animada que últimamente le escuchaba más a él que a mí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Ahora? Dijo entre risas. Ya, hermano, voy para allá. Colgó y me miró, como si fuera algo trivial. Y Sebas consiguió entradas para el partido de hoy, son buenísimas, de último minuto. Vamos a ir. ¿Vamos? Pregunté, con un hilo de voz. Bueno, en realidad me ofreció una a mí y a otro amigo, porque tú no eres muy fan del fútbol. Ahí fue como si todo se quebrara. Sentí que la sangre me hervía. No soy muy fan del fútbol, pero sí soy tu novia. Y le solté, levantando la voz. Yami, no es para tanto. No es para tanto. ¿Te escuchas? Pasas más tiempo con Sebas que conmigo. Lo buscas, lo llamas, lo visitas, hasta cancelas nuestros planes por él. ¿Qué soy yo para ti? ¿La de segunda opción? Y no es así, intentó calmarme, pero ya estaba fuera de control. Y si es así. Te emocionas más con él que conmigo. Si fuera por ti, vivirías pegado a su lado.
Parece que tu relación es con Sebas y no conmigo. Vi cómo su cara cambió. No estaba enojado, estaba herido. Yamile, no puedo creer que me digas eso. Sebas es tu amigo de toda la vida. Nunca te ha faltado el respeto. No puedo estar con alguien que ve problemas donde no los hay. Pues entonces vete con él. Que escupí, sin pensar. Hubo un silencio que me partió el alma. Está bien, dijo finalmente, con voz baja. Creo que es mejor que lo dejemos aquí. Se fue con la misma calma con la que había llegado a mi vida, y yo me quedé con la sensación de que mi rabia había quemado lo poco que quedaba entre nosotros. Ahora pasaron los días, y no sé qué hacer. ¿Debería pedirle perdón? No sé qué hacer.